Escucha bien lo que te voy a decir ahora, porque tal vez nadie nunca te lo dijo con tanta claridad. No todo dolor que sientes es castigo. Algunos son la señal de que el cielo te está preparando para algo mucho mayor, de lo que puedes imaginar. Estás sufriendo, sí, pero ¿y si ese sufrimiento fuera la fragua donde Dios está moldeando tu carácter? ¿Y si esa prueba fuera exactamente la respuesta de la oración que hiciste, pidiendo ser usado por Él? Hay gente que abandona la fe en el momento en que Dios está más cerca. Hay personas que confunden prueba con rechazo, cuando en verdad es promoción. Y por eso te digo, abre los ojos espirituales, porque tal vez lo que llamas caos es solo el comienzo de la obra más poderosa de Dios en tu vida. Hoy vine a mostrarte, con base en la palabra, 5 pruebas que revelan que Dios te está preparando para algo grande, y si estás pasando por ellas, no tengas miedo, ten fe, porque el cielo ya comenzó a trabajar en ti. Así esta palabra está tocando tu corazón. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita oír este mensaje. Después de todo, la palabra de Dios solo tiene valor cuando es multiplicada. A la primera prueba que revela el plan de Dios es cuando todo comienza a ser sacudido. Cuando Dios tiene algo grande preparado, Él nunca comienza con palmas o celebraciones. Él comienza sacudiendo el suelo donde estamos firmes, porque lo que Él va a construir no puede tener como base lo que construimos por nosotros mismos. Cuando todo comienza a ser sacudido, relaciones, finanzas, estructuras emocionales, estabilidad profesional, es porque el Señor ya decidió que no puedes más permanecer donde estás. Y Él no está pidiendo tu permiso, te está despertando para un nuevo tiempo. No se trata de punición, se trata de transición. Es en ese momento que el corazón comienza a preguntarse, ¿qué me está pasando? Y la respuesta es simple: en Dios. Está quebrando la estructura antigua para edificar su promesa sobre ti. Toda promesa que viene de Dios exige un romper con la zona de confort. Mira lo que Él hizo con Abraham. En Génesis 12 Dios lo llama diciendo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Nota que Dios no le da un mapa, apenas una dirección a salir. Esto exige fe, obediencia y renuncia. Esta isla, marca de la primera prueba. ¿Sientes que estás perdiendo el control? ¿Lo estás, pero es ahí que Dios asume el gobierno? Muchas veces Dios va a permitir que las puertas en que más confiabas se cierren, no porque Él quiere humillarte, sino porque Él quiere librarte del engaño de pensar que dependías de ellas. Hay momentos en que el Señor desestructura nuestra agenda para establecer su plan. Él interrumpe rutinas, deshace alianzas, reorganiza caminos, y todo esto puede parecer caos para el hombre natural, pero es ajuste divino para quien anda en el Espíritu. ¿Cuántos hoy están desesperados porque perdieron el empleo, el matrimonio? Se acabó, los amigos se alejaron, la casa se volvió un ambiente insoportable, pero no consiguen discernir que Dios está gritando en medio de la tempestad: tengo algo mayor. El dolor es real, el susto es legítimo, pero la promesa también lo es. Y Dios nunca nos sacude sin propósito. Él es Padre, un Padre que disciplina, sí, pero que también guía con amor. Y si Él está moviendo tus bases, es porque la construcción que viene después será mayor de lo que imaginas. ¿Y sabes cuál es el mayor riesgo de esta primera prueba? La resistencia. Cuando Dios comienza a sacudir todo, el mayor error que puedes cometer es intentar sostener lo que está cayendo. Es luchar para mantener vivo lo que Dios ya sentenció como muerto. Es aferrarse a lo que ya no tiene unción. Hay gente orando para que Dios restaure aquello que Él ya decidió remover. Hay personas ayunando para mantener alianzas que Dios ya expuso como tóxicas. O en ese caso, la oración se vuelve resistencia. El clamor se convierte en oposición a la voluntad divina. Cuidado para no convertirte en enemigo del cambio que Dios está promoviendo. El Espíritu Santo está diciendo: deja que se derrumbe, deja ir, deja quebrar, porque el dolor de la pérdida temporal es menor que el perjuicio de permanecer fuera del centro de la voluntad de Dios. La zona de confort es muchas veces una prisión con almohadas. Piensas que estás bien, pero estás paralizado. La estabilidad que no viene de Dios no es seguridad, es distracción. Por eso, Él derriba, para que vuelvas a caminar, a creer, a buscar, a depender. Es la sacudida que te hace salir de la inercia y te posiciona para vivir algo que jamás sucedería si todo continuara bien. Y aquí está el punto más serio: cuando ignoras las primeras señales del movimiento de Dios, la sacudida aumenta. Él comienza con toques sutiles en incomodidad, pérdida de paz, sensación de estancamiento. Si no respondes,
Él aumenta la intensidad. Algunas personas solo cambian cuando pierden todo, no porque Dios quiere destruir, sino porque es necesario bajar hasta el suelo para reconocer que el cimiento necesita ser nuevo. Y en ese momento, la fe es probada de forma radical, porque Dios no muestra el fin. Él solo dice, confía. Haz como hizo con Abraham. Él no revela la tierra, apenas dice en Shal. Y quien no aprende a obedecer sin ver, nunca experimenta el milagro de caminar sobre aguas. Esta es la escuela de lo invisible. Es el camino de la fe bruta, sin atajos, sin garantías humanas. Es en ese lugar que los gigantes son formados, no en los escenarios, sino en los bastidores del dolor silencioso. Dios te está forjando en secreto. Tal vez estés pasando por este primer nivel de prueba ahora mismo, y todo dentro de ti quiere volver a lo que era seguro. Pero Dios está diciendo, no puedes volver. Yo ya no estoy allí. Egipto tenía pan, pero no tenía promesa. El desierto tiene sed, pero tiene dirección. Y solo quien acepta caminar por el desierto con Dios, llega a la tierra prometida. No permitas que el miedo de la pérdida te impida recibir lo que es eterno. Necesitas confiar, aún sin entender. Y recuerda, el primer paso de la fe no siempre lleva a una respuesta inmediata, pero siempre te saca del lugar equivocado. Dios no te va a explicar todo, pero Él te va a conducir. Y ese es el mayor milagro. Saber que, aun cuando todo está siendo sacudido, no está siendo destruido, está siendo despertado. La segunda prueba que revela el plan de Dios es su silencio. No es su ausencia, es su preparación. Un momento. En la jornada espiritual, en que todo parece demasiado calmo, pero no de forma reconfortante, sino angustiante, después de la sacudida que arranca nuestras bases. Muchas veces no viene una respuesta inmediata. No hay señales, no hay confirmaciones, no hay voces celestiales resonando en el corazón. Hay apenas silencio. Un silencio que grita en el alma. Y es ahí que muchos desisten, pensando que Dios los abandonó. Pero esta es una de las pruebas más decisivas de la vida cristiana, porque el silencio de Dios no es el fin de la presencia, es el comienzo de la madurez. Dios no habla todo el tiempo, ni siempre Él responde cuando queremos, porque no se trata de agradarnos, sino de formarnos. En el silencio, el alma que antes buscaba emoción, ahora es llevada a la rendición. Y si estás enfrentando ese momento donde tus oraciones parecen no pasar del techo, donde el cielo parece cerrado y la presencia de Dios parece distante, te digo, Él está más cerca que nunca. Porque el alfarero solo para de hablar cuando comienza a moldear. Y es en la quietud que Él trabaja la esencia. La historia de José nos enseña esto de forma dolorosa y gloriosa. En Génesis 40, encontramos a José injustamente preso, olvidado en la cárcel Leyos de casa. Lejos de sus sueños, lejos de todo lo que un día creyó que viviría, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, calumniado por la esposa de Potifar, y ahora abandonado en la prisión en ninguna palabra del cielo, ninguna explicación, apenas la oscuridad de la espera. Pero allí, en medio de aquel silencio absoluto, Dios estaba forjando un líder que gobernaría Egipto. José no necesitaba más revelaciones, él ya había soñado. Ahora necesitaba consistencia, firmeza, resistencia, necesitaba un corazón que perseverara, aun cuando los cielos estuvieran en silencio. Dios sabía dónde él estaba. Dios veía todo, pero no intervino de inmediato. ¿Por qué? Porque Dios no apresura la formación de un instrumento que Él pretende usar con poder. Hay dolores que no serán removidos. Hay oraciones que no serán respondidas tan pronto, y hay días que pasarán sin cualquier alivio. No por falta de amor, sino por exceso de propósito. La gran tragedia de muchos cristianos es confundir el silencio de Dios con rechazo. Piensan que si Él no está respondiendo, es porque no le importa. Y es ahí que el enemigo se aprovecha, lanzando flechas de duda, desánimo y acusación. Él dice, Dios te abandonó. Pero el Espíritu dice, Dios te está forjando. Y quien no aprende a reconocer la diferencia entre ausencia y lapidación, nunca llega a la madurez espiritual. Porque Dios no está en silencio, porque se olvidó de ti. Él está en silencio porque te está enseñando a caminar por fe, y no por sentimientos Es en ese tiempo que los verdaderos fundamentos de la fe son probados. Cuando los milagros no suceden, cuando la sanidad no viene, cuando la promesa parece distante, es allí que la pregunta que más importa resuena dentro del alma. ¿Aún crees sin ver? Porque la fe que solo se manifiesta cuando todo está saliendo bien, no es fe, es conveniencia. Pero la fe que permanece aún ante el silencio, es una fe madura, probada y aprobada por el cielo. Y hay algo sagrado en ese silencio. En él, Dios nos enseña a depender menos de las circunstancias y más de su palabra. Él nos invita
a recordar lo que él ya dijo, aun cuando no está diciendo nada ahora. La fidelidad de él en el pasado necesita ser nuestra ancla en el presente. José no tuvo más sueños mientras estuvo en la cárcel, pero él permaneció fiel al Dios que un día habló con él, porque quien realmente confía en Dios no lo abandona solo porque él no está hablando en el momento. ¿Y qué sucede con quien persevera en el silencio? Es promovido cuando nadie lo espera. Fue exactamente así con José. Cuando el copero finalmente se acordó de él, después de años de olvido, Dios lo sacó de la prisión y lo colocó ante Faraón en cuestión. Dijo: aquellos que soportan el silencio experimentan rompimientos que los otros no comprenden. Pero hay un detalle importante. El José que salió de la prisión no era el mismo que entró. Algo había sido generado dentro de él en la oscuridad. Discernimiento, dominio propio, mansedumbre, fe inquebrantable. Dios solo puede confiar grandes responsabilidades a aquellos que aprendieron a permanecer cuando todo parecía perdido. Porque si no soportas el silencio, no soportarás el trono. Si no puedes ser fiel en la cárcel, ¿cómo serás fiel en el palacio? El tiempo del silencio es el tiempo del secreto. Dios está trabajando en la fundación que nadie ve. Él te está preparando para un nivel donde la apariencia no sostiene. Solo la esencia, la tercera prueba que revela el plan de Dios, es cuando las personas te traicionan. Dios está filtrando el propósito. Hay un tipo de dolor que no lastima solo el cuerpo, sino que atraviesa el alma. Es el dolor de la traición. Cuando alguien en quien confiabas da la espalda, cuando aquel a quien extendiste la mano es el mismo que, escondido, clava el puñal de la ingratitud. Y es justamente aquí que muchos naufragan espiritualmente, porque esperaban justicia de quien nunca fue justo y fidelidad de quien no conoce la lealtad. Pero presta atención, Jon, la traición también es una prueba y Dios la usa para filtrar tu propósito. No todos los que comenzaron contigo van a terminar a tu lado. No todo compañero de camino es un compañero de destino. Y cuando Dios permite que veas el corazón real de las personas, no es para destruirte, es para liberarte. Es duro decir esto, pero hay gente que solo continúa viva en tu historia, porque aún no has aceptado que ya fue removida de tu promesa. Y Dios en su misericordia permite la traición para arrancar el velo. Él no expone personas para herirte, sino para protegerte. A la palabra de Dios no esconde esta realidad. Jesús fue traicionado por uno de los suyos. Judas no era un extraño, ni un opositor público. Era discípulo, andaba junto, dormía con él, oyó todas las palabras, vio todos los milagros, pero su corazón estaba en otro lugar, y aún así, Jesús no lo rechazó antes de tiempo, porque hasta la traición hace parte del plan. Judas necesitaba hacer lo que hizo para que las escrituras se cumplieran. De la misma forma, hay personas que solo están cerca de ti para cumplir un papel, y después, salir. Y cuanto antes disiertas esto, menos dolor vas a cargar. Pero es necesario entender algo aún más profundo. La traición revela en ti lo que el elogio nunca podría revelar. Es cuando somos heridos que descubrimos la fuerza de nuestra fe. Es cuando somos rechazados que entendemos que nuestra identidad no puede estar en nosotros. Dios permite que seas traicionado para mostrarte que tu valor no viene de la aceptación de las personas, sino de la aprobación de Él. Algunos están hoy sangrando por amistades deshechas, por familiares que se volvieron contra ellos, por socios que prometieron fidelidad y después los abandonaron. Y muchos de esos corazones aún están amargados, no por falta de perdón, sino por no conseguir aceptar el hecho de que Dios lo permitió. Y aquí está la verdad. El permiso de la traición no significa la ausencia del amor de Dios, significa la limpieza del camino para algo mayor. Recuerda a José, nuevamente. Antes de ser gobernador de Egipto, él fue traicionado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo, sin piedad, sin misericordia. La envidia de sus propios familiares lo arrojó al pozo Han, pero fue esa misma traición la que lo llevó a Egipto, que lo colocó en la ruta de la promesa, que lo preparó para el trono. La traición de los hermanos fue el puente para el cumplimiento del sueño que Dios le había dado. Y si José se hubiera aferrado al rencor, jamás habría llegado al palacio. Al error de muchos cristianos es intentar retener a quien Dios ya reveló que no hace parte del plan. Existen conexiones que son para un tiempo y no para toda la vida. Existen alianzas que fueron válidas en una estación, pero que ahora se convirtieron en impedimento. Y Dios, en su gracia, envía la separación, aunque duela, porque Él conoce el corazón y sabe lo que aún no sabes. A lo que parece pérdida es, en verdad, liberación. Paro attention. El riesgo aquí es el endurecimiento del corazón. Cuando somos traicionados, la carne quiere cerrarse, el alma quiere construir muros, queremos protegernos,
nos aislamos, y ese aislamiento puede robarnos la sensibilidad espiritual a Dios. No quiere que la traición te transforme en alguien frío, sino en alguien más dependiente de Él. La herida necesita ser entregada al Señor, no alimentada en el silencio. Si no te sanas, te contamina. Y si te contaminas, contaminas a otros. A la cuarta prueba que revela el plan de Dios es cuando Él te coloca en lugares donde no tienes control. Hay momentos en que el Señor nos posiciona en situaciones donde nuestra capacidad humana no es suficiente, donde nuestros talentos, nuestra experiencia, nuestra sabiduría no consiguen resolver. Es en esos lugares que descubrimos que Dios no nos llamó para ser autosuficientes, sino para ser dependientes de Él. La falta de control no es una falla. En el plan divino, es una característica de Él. Dios nos coloca propositalmente en situaciones que nos fuerzan a confiar completamente. En Él, Moisés experimentó esto ante el Mar Rojo. Detrás de él, el ejército de Faraón se aproximaba. Al frente, un mar intransitable. No había plan B, no había estrategia humana, no había salida natural. Era exactamente donde Dios quería que Él estuviera. En el lugar de la dependencia total, fue allí que el milagro sucedió. Las aguas se abrieron, el pueblo pasó en tierra seca, y el nombre del Señor fue glorificado. Pero esto solo fue posible porque Moisés estaba en el lugar donde no tenía control. Cuando Dios nos quita el control, Él nos está preparando para ver su gloria. Él nos está enseñando que nuestra fuerza no está en nuestra capacidad, sino en la capacidad de Él operando a través de nosotros. En la quinta y última prueba que revela el plan de Dios es cuando somos llamados a esperar más allá de lo que consideramos razonable. Dios tiene un tiempo diferente al nuestro. Sus relojes no laten en el mismo ritmo que los nuestros. Y hay momentos en que Él nos llama a esperar más allá de toda lógica humana. Abraham esperó 25 años por la promesa. Sara ya había pasado de la edad de concebir, pero Dios aún no había terminado de preparar el corazón de ellos para recibir la promesa. La espera no era castigo, era preparación. Ana esperó años por un hijo, llorando en silencio, siendo incomprendida hasta por el marido. Pero cuando Samuel nació, él no era apenas un hijo, era un profeta que cambiaría la historia de Israel. La espera de Dios siempre tiene propósito. Él no nos hace esperar por crueldad, sino por amor. Él sabe que hay cosas en nosotros que necesitan ser trabajadas antes de recibir aquello que pedimos. A mis hermanos, si están pasando por alguna de estas pruebas hoy, no se desanimen, no interpreten la dificultad como abandono divino. Dios está trabajando en ustedes y a través de ustedes para algo que va más allá de la comprensión humana. Cada lágrima tiene propósito, cada dolor tiene significado, cada espera tiene razón de ser. El Dios que comenzó la buena obra en ustedes es fiel para completarla. Confíen en el proceso, aun cuando no entiendan el propósito en sí. Esta palabra tocó tu corazón. Deja tu like, comparte con alguien que necesita este mensaje de esperanza. Y suscríbete al canal para más contenidos que edifican la fe. Recuerden, no están solos en esta jornada. El mismo Dios que estuvo con José en la prisión, con Moisés en el desierto, con Ana en la espera, está con ustedes hoy.